Bueno, la clase de hoy es de digitalización de señales analógicas. ¿De qué se trata esto? Nosotros necesitamos tener una señal, pero necesitamos poder almacenarla, necesitamos poder guardarla, necesitamos poder procesar, representarla en una pantalla. Y una señal analógica, así cruda como sale de los amplificadores que hemos visto hasta ahora, porque ahora hemos visto desde el electrodo, cómo se mide esa señal, desde dónde viene, cómo se forma, cómo se la mide, cuál es el ancho de banda, cuál es la ganancia que hay que tener, todo, pero siempre a la salida del amplificador tenemos una señal analógica. Bien, ahora esa señal analógica nunca hemos dicho cómo la almacenamos en ningún lado. El electrocardiógrafo lo único que hace es almacenarla el electrocardiógrafo lo único que hace es almacenarla en un papel, que tampoco es de muy utilidad porque no podés manipular esa señal. Si la quieres filtrar, obviamente no podés, pues ya está almacenada. Y todo lo que se hace, todo lo necesario para poder procesar y analizar esa señal o almacenarla, se hace en una computadora. Y como sabemos, toda una computadora es digital. Entonces nosotros la señal la necesitamos digitalizar para poder almacenarla. El tema que vamos a ver hoy, que se trata justamente de frecuencia, de muestreo, bueno, todo lo que es el muestreo de la señal, que algunos conceptos ya deben venir seguramente de electrónica 2, son muy útiles. Este tema en particular es muy útil para la materia de cuatrimestre que viene, que es procesamiento digital de señales biomédicas, que o también se llama, creo que todavía se llama en la currícula Introducción a la Bioingeniería. Ahí, en esa materia, se trabaja en el tema exactamente posterior a este. Una vez que tenemos una señal digitalizada, hemos adquirido una señal y la hemos digitalizado, cómo se trabaja de ahí en adelante, cómo se la representa, cómo se la filtra, cómo se la procesa. Pero ahora, bueno, vamos en el primer paso, que es digitalizar la señal. ¿Bien? Entonces, a ver, eh, ahí está. Mejor voy a poner la visita. Entonces, tenemos dos conceptos que tenemos que trabajar en el día de hoy. Uno es la resolución del conversor AD. Conversor AD es el conversor analógico digital con el que vamos a recibir una señal analógica. Aquí va a entrar una señal analógica y va a salir una señal digital. Bien, y el otro concepto que también se lo debe haber visto en Electrónica 2, la verdad no sé cómo será el contenido que están dando ahora, es frecuencia de muestreo. Bien, entonces vamos a empezar primero con la resolución de un conversor analógico digital. Bien, para la resolución de un conversor analógico digital se le llama, por ejemplo, yo tengo una señal analógica, por ejemplo, acá una señal digital analógica, ¿bien? Que está en la entrada del conversor. Entonces, entra y a la salida, una señal digital es una señal que es así escalonada. No tiene un dominio, un rango continuo en el dominio, en la amplitud, sino que se produce saltos. Eso es una señal que está digitalizada en amplitud. ¿Bien? Está discretizada, era la palabra, no me salía, en amplitud. O sea, yo voy a tener saltos de valores más grandes o más pequeños, como lo vemos aquí, y no como una señal continua, que es una línea continua que puede tomar infinitos valores entre un punto y otro. Yo tengo un punto acá y un punto acá, y acá la señal puede tomar infinitos valores. En cambio, una señal discreta en amplitud no puede tomar infinitos valores. Tiene un valor y después salta directamente a otro valor. Hay saltos más grandes, más pequeños, pero hay saltos. ¿Bien? Eso es el equivalente a tener una entrada con un buffer, que esto es lo que hace con el sensor, un buffer de corriente para no cargar los circuitos, y tener como un switch, un interruptor, que se va activando cuando pasa ciertos umbrales. ¿Bien? Un conversor analógico digital lo que hace es algo parecido a esto, o sea, hace esto, pero al mismo tiempo, a esta amplitud, yo tengo acá una amplitud 1, a ver, vamos a poner otro color, yo tengo acá una amplitud 1,
que vale un valor A, por decir algo. Y acá tengo otra amplitud que tiene otro valor B. ¿Bien? Ahora, eso no lo tenemos que escribir en unos y ceros. ¿Bien? Porque nosotros tenemos discretizada la amplitud, pero lo tenemos que convertir a 1 y 0 para que sean, para poder guardarlo, porque si no yo acá podría decir, bueno, esto A vale, no sé, 20 milivoltios y B vale 25 milivoltios. ¿Bien? Pero yo cómo guardo esa información en una computadora que solo guarda 1 y 0. Entonces lo que hay que hacer es convertir estos 20 milivoltios, estos 25 milivoltios o cualquier valor que tengamos aquí, va a depender obviamente del conversor, lo tenemos que convertir en una cadena de 1 y ceros. Es decir, por ejemplo, esto vale 0, 0, 1, 0, por decir algo. No sé la verdad cuánto sería, va a depender. Entonces, lo que vamos a tener es esto, vamos a tener una entrada que también va a ser discreta, porque esta salida, esta señal que entra el conversor es discreta, entonces va a tomar o este valor, o este valor, o este valor, lo mismo para este lado, y a la salida vamos a tener su equivalente en 1 y 0. ¿Bien? Entonces, si mis saltos de entrada, por ejemplo, yo tengo esta señal de aquí, si el salto más pequeño que puede haber aquí es de, por decir algo, 1 milivoltio, entonces, si yo acá tengo 1 milivoltio de entrada, voy a tener 1 y todos estos demás 0. Si tengo, esto si acá tengo, a ver, voy a poner un poco mejor los colores. A ver, ¿cómo puedo poner? A ver, si esto, no me ayuda. Bueno, lo voy a hacer acá en el costadito. Si tengo 1 milivoltio a la salida, esto a la entrada, ¿verdad? Acá ponemos un asterisco. Si a la entrada tengo 1 milivoltio, a la salida tengo 0,001. Si tengo 2 milivoltios, a la salida tengo 0,010. Y así. Si tengo 3 milivoltios, y así. 1, 1. Casi me olvido. Bien. Eso es la idea de digitalizar una señal. Entonces, primero es discretizar en amplitud para que tenga valores fijos, o sea, discretos de amplitud, no un valor continuo como en la entrada, y después convertirlo en 1 y 0. Pero acá estamos hablando de resolución. Y yo hasta ahora de resolución no dije nada. Bueno, ¿qué es la resolución del conversor? La resolución del conversor es justamente cuál es el mínimo salto que se puede dar, de tensión que tiene, el mínimo escalón de tensión que tiene un conversor AD. Obviamente que va a depender del conversor. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, bueno, acá estábamos hablando de esto que yo ya le estaba comentando, de cómo se digitaliza, poniendo 1 y 0, y le decía que la resolución va a depender del conversor. ¿De qué depende? Depende de con cuántos bits se digitalice la señal. O sea, acá yo le di ejemplos de 4 bits, porque acá teníamos una entrada y teníamos 4 salidas, entonces teníamos 4 bits, y aquí le doy un ejemplo de 4 bits. Pero un conversor puede estar hecho, puede ser de 4 bits de resolución, 8 bits de resolución, 16, 32, 64, dependiendo va a depender las necesidades de la persona que está por usar el conversor, de qué tan preciso, por decirlo de alguna manera, la resolución que necesita que tenga el conversor. Hay valores estándar de 4, 8, 16, 32, 64 bits y después hay números no estándar que son conversores de 5 bits, de 10 bits y de 12. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos un conversor que es el BioPack, que si no me equivoco es de 10 bits de resolución. O sea, todos los datos que guarda tienen 10 bits de resolución. ¿Bien? Entonces, la definición, digamos, de resolución de una señal digital es la cantidad de bits por la cual la señal analógica será representada en el dominio digital. ¿Bien? Ahora, ¿cómo traducimos esto? Pues decimos, sí, tenemos una resolución de 10 bits. ¿Y esto qué significa en voltios o en milivoltios? Porque nuestras señales, la amplitud se mide en voltios, ¿verdad?
Entonces, bueno, supongamos que nosotros tenemos acá una entrada, el conversor AD y una salida. ¿Mm? Ah, voy a elegir otro color acá. Trabajar con... No sé si esto se usa, a ver. Vamos a ver esto. Bien, tenemos una entrada, un conversor AD y una salida. Entonces, la entrada dijimos que puede ser cualquier valor continuo, ¿no? Acá estamos hablando de un conversor AD en su conjunto total, no en la primera parte es que se discretizaba la amplitud, sino total. De la primera entrada, la señal, acá entra una señal analógica, acá entra una señal analógica, y acá tienen que salir unos y ceros. ¿Bien? Entonces, veamos cómo funciona. Entonces, supongamos que tengo un input analógico, que es un valor justo de la señal que entra y toma, la señal tiene este valor de aquí. Ajá. Entonces, pasa por el conversor AD y tiene una salida digital. Ujú. Si ese valor x1 equivale a este punto de acá, en la entrada, esta es la entrada analógica, vale este valor de aquí, ¿ves? Bien. Entonces, vamos hasta arriba hasta que se choca con la curva de la función de conversión, digamos, por darle algún nombre. Y aquí vemos que a este valor x1 de entrada le corresponde un valor 1100. ¿Bien? Entonces, tenemos una salida 1100. Si tenemos otra entrada x2 que llega y se choca por aquí, obviamente acá, bueno, estamos hablando de una entrada negativa, eso es indistinto, también depende mucho del conversor. Hay conversores que tienen para entradas positiva y negativa, otros que son solo positivas. Acá estamos trabajando con uno que tiene tanto positivo como negativo. Por lo general, lo que tienen así positivo y negativo, porque ustedes fíjense que aquí el último bit son todos cero y aquí el último bit son solo uno. Entonces este conversor toma como que si el último bit de aquí es cero, la señal es negativa, y si el último bit es uno, la señal es positiva. Pero eso depende, como les digo, de los conversores ADA. Si tenemos una entrada x2, va a salir su equivalente, que es este valor acá, 0011. Ahora, ¿qué pasa si entra otra señal que esté en el mismo rango? Por ejemplo, pongo una señal x2 acá, o x3, perdón, con la x2 ya lo pusimos, que tiene un valor distinto a x1, pero está dentro de la resolución del conversor, porque este espacio que tenemos acá y este espacio que tenemos acá es la resolución del conversor. El salto que tenemos de aquí a aquí es equivalente al salto que tenemos de aquí a aquí. Entonces, si la entrada está dentro de ese mismo rasgo de resolución del conversor, a la salida vamos a tener de nuevo el mismo valor. ¿Bien? Entonces, ¿qué implica esto? Que el conversor AD es incapaz de diferenciar cambios en la entrada. Supongo que acá tenemos, esto le llamemos un delta de la señal de entrada. A estos cambios en la entrada, si ese cambio entre X1 y X3 es menor a la resolución del conversor, el conversor AD es incapaz de diferenciarlo. No se da cuenta que cambió la tensión de entrada. Entonces yo tengo una señal analógica y la señal analógica va cambiando en el tiempo. ¿Bien? Supongamos que la señal analógica es así. Y la resolución iría por acá. Entonces, si la señal va cambiando y va subiendo, el conversor, hasta que no llega al próximo escalón, no se da cuenta o no puede mostrar a la salida un cambio de tensión. Apenas pasa esto, ahí nomás ya le toma este valor aquí. Y a medida que sigue creciendo, no, la salida no cambia hasta que llega al próximo valor del escalón. ¿Bien? Entonces, hagamos acá, lo tenemos un poquito más grande, tenemos un conversor de 4 bits. ¿Cuánto vale cada uno de este escalón? Porque acá nosotros decimos, bueno, tenemos la entrada, que acá tenemos la entrada analógica, acá tenemos la entrada analógica,
Y acá tenemos la salida digital. ¿Bien? La salida digital. Bien. Ahora, esto va, tenemos 5 voltios acá, entonces va de 0 a 5 voltios y de 0 a menos 5 voltios. Bien. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de estos umbrales? Porque dijimos que cuando la señal pasa de este valor acá a este valor acá, el conversor no las puede identificar como distintas. Las toma como si fuese el mismo valor, a la salida vemos el mismo valor. ¿Cuánto vale cada uno de estos espacios? O sea, de estos delta de B. ¿Cuánto vale? Para calcular esos delta de B, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, tenemos que ver primero la cantidad de bits que vamos a tener. Nosotros tenemos 4 bits. Entonces, si tenemos 4 bits, esto va a ir desde el 000 hasta el 1111. 1111. O sea, 2 a la 4, que es igual a... Estoy escribiendo donde después van a salir información. Bueno, no importa. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 son 16 combinaciones. ¿Bien? Entonces, yo lo que tendría que hacer es decir, bueno, si yo voy a tener 16 combinaciones, tomo la tensión mínima y la tensión máxima, tomo esta diferencia de tensión que son 10 voltios y la divido 16. Entonces ahí voy a saber cuánto vale cada uno de estos delta de B. ¿Bien? Que es exactamente lo que hace esta ecuación. La resolución, tomo los 10 voltios, tomo 2 a la 4 menos 1, se le pone el menos 1 porque también tengo que tener en cuenta el 0, y me da que si yo tengo un rango de entrada en la señal analógica que va de menos 5 voltios a 5 voltios, esa es la capacidad del conversor. El conversor acepta señales analógicas de menos 5 voltios a 5 voltios, y los cambios a la salida que se vean en el conversor van a ser saltos de 0,66 voltios. Y esa es la resolución del conversor. ¿Bien? Obviamente que si esto aumenta y es 8 bits, yo ya no voy a tener 16 saltos. Voy a tener, si no me equivoco, 512 saltos. ¿Bien? Entonces estos 10 voltios, la nueva resolución va a ser una resolución con 8 bits, va a ser 10 voltios sobre 511. ¿Bien? Porque es 2 a la 4, 2 a la 8 menos 1, 511, y obviamente el valor va a ser mucho más pequeño esto. Entonces, para generalizar, tenemos que la resolución es la tensión de referencia, que son el rango, el valor pico a pico de tensión que acepta el conversor AD, dividido 2 a la n menos 1, donde n son la cantidad de bits. La cantidad de bits del conversor. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? O sea que nosotros tenemos la resolución, que sería la mínima diferencia que es capaz de medir el instrumento. O sea, Exactamente, exactamente. Es la mínima diferencia de tensión que es capaz de medir el instrumento. Exactamente esa es en esto no tenemos en cuenta el mínimo tiempo de muestreo, ¿verdad? En esta expresión. acá estamos hablando de resolución. Ah, Ya bien, viene después frecuencia de muestreo, pero van separados los conceptos. bien, bien. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Ahora, bueno, acá hay una tablita que nos dejó muy generosamente el profe, que teniendo en cuenta una tensión de referencia de 10 voltios, que, ojo, una tensión de referencia puede ser que esté una entrada de menos 5 a 5 voltios, de menos 5 a 5 voltios, o puede ser también de 0 voltios a 10 voltios, ¿no? Eso va a depender también de la tecnología del conversor. Pero los equivalentes son, para 4 bits, tenemos una resolución de 660 milivoltios, 8 bits ya queda en 39,2 milivoltios, en 10 bits de 9,7 milivoltios de entrada, y así, 2,4 milivoltios en 12 bits, y en 16 bits de
152,5 microvoltios. ¿Bien? Si no me equivoco, el BioPack tiene 10 bits, pero la tensión de entrada no es de 10 voltios. Creo que la máxima entrada que acepta el BioPack es 1,5 voltios, 1,2 voltios. Entonces, estos valores de acá están considerando que se acepta una entrada con un rango de 10 voltios. Ahora, si la entrada se achica, es mucho más pequeña, también va a ser mucho más pequeña la resolución del conversor. ¿Bien? Depende de las dos cosas, de la cantidad de bits y de la tensión de referencia, como estaba en la ecuación de hace rato. Entonces, acá es un planteo, profesor. Si yo tengo una señal biológica, un conversor que tiene más de 16 bits y tengo las dos entradas. Entonces, pregunta si se puede realizar lo siguiente. ¿Se puede medir esto? En esta situación de acá, ¿no? Estamos hablando de tener una entrada de referencia de 10 voltios. Y queremos medir una señal biológica que, como está conectado acá, estamos hablando de un SG. ¿Bien? ¿Ustedes creen que se puede medir acá? ¿Se va a medir algo? Tenemos 16 bits o más, así que estamos midiendo una resolución en el rango de los 150 microvoltios. ¿Se acuerdan cuál era más o menos el orden de magnitud de un SG? Estaba en los milivoltios, ¿verdad? La amplitud máxima de un SG estaba en el orden de los milivoltios. Y nosotros estamos acá midiendo en microvoltios. Así que en principio sí se podría medir. No va a ser la mejor de las resoluciones, porque se puede mejorar, obviamente, si en vez de tener uno de 10 voltios tenemos uno de 3,3 voltios, por ejemplo, se va mejor, pero sí se lo va a ver al MG. Capaz que medio robusto, con muy pocos saltos, pero sí se lo va a ver. ¿Bien? Ese es el criterio que tienen que tener en cuenta. Digamos que si el SG es una cosa así, la onda P, complejo Q, R, S y la onda T, nosotros acá tenemos un valor máximo de 1 milivoltio. O sea que acá estamos hablando acá de 512, entonces esto, a ver, pongo otro color. Si esto lo dividimos en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, supongan que hay 10, esta señal la vamos a ver medio así. Bien, eso más o menos lo que pasaría. Se lo va a ver como con una resolución bastante mala. No quiere decir que no se va a entender lo que es, pero va a tener una mala resolución. Pero es básicamente porque la tensión de referencia es muy grande. Si esta tensión de referencia fuese más pequeña, esto obviamente se va afinando y se va viendo cada vez mejor. ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Ahora pasamos a frecuencia de muestreo. Ya estamos en la mitad de la clase. Vean ustedes, media hora. Eh, Así que si necesitan hacer preguntas, tenemos tiempo de sobra. Y pasamos a frecuencia de muestreo. Este tema es igual o más importante que la resolución, sobre todo para la materia que viene, para procesamiento de señales, porque todo lo que hagamos en la materia que viene, yo también estoy yo en esa materia sí doy todo lo práctico yo, ya hace varios años, todo depende de la frecuencia de muestreo. Así que si no entienden bien el concepto, lo que sea, me abren el micrófono, me preguntan, porque es bastante importante y muchos conceptos de esa otra materia no lo van a entender bien si no entienden frecuencia de muestreo. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que teníamos esta primera parte donde la señal va pasando, se discretiza la amplitud, después se digitaliza la amplitud
de valores discretos de amplitud se pasan a 1 y ceros, y tenemos en el tiempo, esto, ¿qué es lo que vamos haciendo? Tenemos una señal que la amplitud está escrita en 1 y 0, ¿bien? La amplitud más pequeña es 0, 0, 0, 0, y la amplitud más grande es 1, 1, 1, 1. Pero cada uno de estos valores, yo por ejemplo digo, mi señal vale 1, 1, 0, 1. Este valor es el valor de la señal en un instante de tiempo. Es ahí, ese puntito de, ese es 1101. ¿Bien? Ahora, si yo quiero saber cómo la señal, cómo esa señal va cambiando en el tiempo, porque esta señal nosotros vemos que acá el tiempo va avanzando y el valor de la señal cambia en el tiempo. Perdón. Entonces, avanzamos en el tiempo y tomamos otro valor. Este otro valor ya va a ser 1, 1, 1, 1, porque es más grande, 1, 0. Bien, y sigue avanzando en el tiempo y acá toma otro valor, y este valor va a ser el pico, el más alto, entonces tenemos 1, 1, 1, 1. Bien, y esto va así a medida que avanza el tiempo. Les juro que noté esto. Bien, a medida que avanza el tiempo, va subiendo la tensión y cosas. Después acá vuelve a bajar y esto se vuelve a convertir en esto, y así. ¿Bien? Eso uno más. Acá bajó más rápido que este, entonces acá deberíamos poner 1, 1, 0, 0. ¿Bien? Y va cambiando. Y eso es lo que tenemos acá. Acá tenemos representado estos valores que van cambiando en el tiempo, como la amplitud de la señal analógica va cambiando en el tiempo, los valores de conversión van cambiando en el tiempo y se los representa en esta gráfica con estas rayitas. ¿Bien? Esas rayitas representan a cada uno de los valores discretos de la señal analógica a la salida. Ahora, ¿cada cuánto tiempo vamos a medir la señal? ¿Bien? Nosotros decimos, bueno, yo agarro, mido acá, ¿cuánto vale? Espero un ratito, vuelvo a medir. Espero otro ratito, vuelvo a medir. Y voy sacando ese tiempo. ¿Bien? Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que ver con la velocidad con la que realizamos esa medición. ¿Cuánto tiempo pasa entre una muestra y otra? ¿Bien? Que eso se le llama tiempo de muestreo. ¿Bien? Sample and hold es justamente, era el sample, es la parte esta de acá, donde se toma una muestra y se sostiene el valor, se lo mantiene. Eso lo vimos en la electrónica 2. Bueno, la materia de electrónica 2 que yo cursé es distinta a la que cursan ustedes, creo, es hasta otra cátedra, pero tengo entendido que se siguen viendo estos conceptos ahí. Díganme si me equivoco, cosa que lo tenga en cuenta. Creo que lo Bien. vemos también en electrónica 3. Ahora Bueno, el tema de eh, muestreo y todo eso lo vemos bien ahí. bien, bien. Sí, no, electrónica 3 la dictaba otro profesor cuando estaba yo y era todo telecomunicaciones, básicamente, no había nada de esta parte digital. Por Claro, sí, eso. ahora vemos esa parte de conversión Buenísimo. de... Buenísimo, está bueno. Bien, entonces, el tiempo que transcurre entre una muestra y otra, que se llama tiempo de muestreo, que después, bueno, ya lo vamos a ir viendo otros nombres, está relacionado a la frecuencia de muestreo. Entonces, la cantidad de muestras que tomamos en un segundo, si nosotros decimos, bueno, yo tomo 10 muestras en un segundo, entonces mi frecuencia de muestreo va a ser de 10 Hz. ¿Bien? Esta es la frecuencia de muestreo. ¿Bien? Puede ser F minúscula, F mayúscula, eso no hay una convención. Algunas personas usan F minúscula, otras F mayúscula, pero la idea es la misma, es frecuencia. F es frecuencia, eso seguro. Y T es tiempo. T es la variable tiempo. La variable tiempo. F grande o F chica es frecuencia. A frecuencia de muestreo
a frecuencia de muestreo, lo vamos a ver o lo van a encontrar como FM de frecuencia de muestreo o FS, que es Frequency of Sample, Sample Frequency. Bien, y después tenemos T, voy a poner acá, que es periodo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien. T mayúscula, bueno, en el caso de la F mayúscula, F minúscula es indistinto, pero la T sí tiene valor, significado distinto, porque la T minúscula es la variable tiempo que va cambiando. En cambio, T mayúscula es una constante y es un periodo de una señal. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la frecuencia de muestreo? Está el teorema de muestreo que dice Nyquist, porque yo tengo una señal, por decir algo, un SG. ¿Bien? Y el SG habíamos dicho que tiene el SG tiene un ancho de banda que va de 0,045 Hz a 125 Hz. ¿Bien? Entonces, si yo agarro y digo, bueno, voy a tomar un delta de T o una frecuencia de muestreo, acá, una frecuencia de muestreo de, por decir algo, 50 Hz, ¿no? 50 Hz. Si yo tomo una frecuencia de muestreo de 50 Hz, cuando tenga que mostrar señales de 125 Hz, voy a estar tomando una muestra cada 2 o 3 ciclos de señal. Entonces voy a perder un montón de información. Fíjense que cuando hacíamos hace rato con la señal senoidal, yo agarraba, tomaba un valor acá, después tomaba otro valor acá, tomaba otro valor acá. Entonces, dentro del ciclo, tomaba un montón de muestras para poder ir formando la señal. Ahora, si yo tengo una señal de 125 Hz y tomo cada 50 Hz, voy a tomar un valor acá, el otro lo voy a tomar acá, el otro lo voy a tomar acá, voy a perder un montón de información. Entonces, para que eso no suceda, hay que hacerle caso acá a Don Nasquith, que él demostró matemáticamente que para que una señal con un ancho de banda limitado, como es un SG, pueda ser reconstruida completamente, o sea, se puedan tomar muestras de tal manera que después podamos reconstruir la señal completamente, la frecuencia de muestreo debe cumplir esta condición. Entonces, nuestra frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. En el caso del SG, que es lo que tenemos acá, vemos que la frecuencia máxima es de 125 Hz. Entonces, un SG nunca deberíamos muestrearlo a menos de 250 Hz. ¿Bien? Entonces, bien, esto es la frecuencia, a esta frecuencia fs que nos dice Nyquist, se le llama frecuencia Nyquist al caso límite, o sea, cuando este igual no está y es igual. Entonces, la frecuencia Nyquist es la frecuencia mínima de muestreo, que es 2 veces la frecuencia máxima. Esta es la frecuencia mínima de muestreo y esta es la frecuencia máxima de la señal a ser muestreada. ¿Bien? Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que le había comentado, según el teorema del muestreo, de acuerdo a las características de un SG, debería ser muestreada a 2 veces 125 Hz, o sea, por lo menos a 250 Hz. Sin embargo, en la práctica voy a decir, bueno, ¿es suficiente o no es suficiente? Supongamos que tenemos un SG acá y lo muestreamos a esta frecuencia. ¿Bien? Entonces, si lo muestreamos a 250 Hz, quizás que tenemos, a ver, con el color. Vamos tomando muestra acá, 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 acá. Y decimos, bien, vamos siguiéndolo bastante bien. O no, no sabemos. Y por ahí, ¡op!, se pierde la puntita esta acá abajo. Y seguimos. Porque, si bien la frecuencia de muestreo cumple con el teorema de Nyquist, quiere decir que la señal puede ser reconstruida. Matemáticamente yo voy a poder ir uniendo estos puntos y voy a reconstruir la señal. Y eso sí va a ocurrir.
Es más, cuando se reconstruye la señal bueno, acá esto se supone que yo lo tendría que haber hecho coincidir, cuando se reconstruye la señal, se usa la suma ponderada de señales senoidales y cosenoidales, que eso lo deben haber visto cuando vieron teorema de Fourier en cálculo, y la misma matemática hace que reconstruya este piquito de abajo, por más que no se lo haya muestreado. ¿Bien? Entonces, matemáticamente, esto es totalmente válido. Pero en la práctica, nosotros en la computadora nunca volvemos a reconstruir la computadora. Nos quedamos trabajando con los puntos esos que estaban ahí dibujados. Entonces, si nosotros tenemos un punto acá y un punto acá, si bien matemáticamente se la puede reconstruir a la señal y va a quedar exactamente igual, porque eso lo demostró Naismith matemáticamente, como nosotros en la práctica nunca volvemos a reconstruir la señal, sino que trabajamos directamente con los puntos, lo perdemos a esta información. ¿Bien? Entonces, no es suficiente con que sea 2 veces en la práctica cuando se trabaja con señales digitales para evitar este tipo de problemas. Entonces, fíjense, acá hay otro caso particular que matemáticamente yo una señal senoidal que la multiplico, tomo este valor de acá, tomo este valor de acá, y si los uno a los puntos voy a obtener una señal triangular. Si tomo cuatro veces la frecuencia de muestreo, ya voy a tomar un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, y si uno de los puntos va a tomar un poquito más de forma, no va a ser una senoidal, pero ya va a tomar un poquito más de forma. Y así, a medida que yo vaya aumentando la frecuencia de muestreo, puedo encontrar cada vez una unión de puntos que se parece más a la señal original. ¿Bien? Entonces, del ejemplo anterior, podemos intuir que para reconstruir una forma de onda determinada, por lo menos 10 puntos son necesarios. Obviamente que eso, decir 10 puntos, estamos en un punto medio entre estos dos, y vos podés decir, no, mira, no me parece que la reconstrucción sea tan buena tampoco con 10 puntos. Eso ya queda a criterio de qué tanta información necesitas adquirir de la señal. Eso lo vamos a ver con más detalle en la materia de procesamiento. Si yo estoy analizando una señal, ¿qué tan importante es la velocidad con la que yo muestro? Por ejemplo, para analizar un electrocardiógrafo. Si yo tengo un electrocardiógrafo, el médico básicamente le interesa si está en una terapia intensiva con un monitor multiparamétrico. Básicamente lo que le interesa es ver que el corazón lata, poder estimar la frecuencia cardíaca y que más o menos la forma de la señal sea la correcta. Entonces, un monitor multiparamétrico en una terapia intensiva no tiene una frecuencia de muestreo muy alta, por lo general tienen así de 300 Hz, 500 Hz, no pasa mucho de eso. Sin embargo, nosotros cuando hacemos los experimentos en el laboratorio que queremos tener más detalle, o alguna persona que hace investigación que quiere tener más detalle de la actividad eléctrica del corazón, dice, no, mira, yo necesito mostrar por lo menos a 250 kilohertz, a 2,5 kilohertz para tener 100 puntos por ciclo, para tener mucha más información de la señal. Lo mismo pasa con electromiografía o con cualquier otra señal con electroencefalografía. Una señal de electroencefalografía habíamos visto que van hasta la frecuencia máxima de un eje, puede ser 100, 120 Hz, y hay electrocardiógrafos que muestran a 20 kHz, es decir, son 2000 veces más. Bueno, eso depende de cuánto cada persona o cada necesidad de información se tiene. Recuerden que acá estamos hablando de que la señal no se vuelve a reconstruir, sino que tenemos una representación digital. Y la cantidad de información que tengamos de esta señal analógica va a depender de la frecuencia de muestreo. Cuanto más alta sea la frecuencia de muestreo, más información, más cercana a lo real va a ser la señal que tengamos digitalizada. ¿Bien? Entonces, bueno, dependiendo el tipo de señales que tengamos, van a depender la frecuencia de muestreo. No es lo mismo si yo quiero registrar un electroencefalograma, que estamos cerca de los 100 Hz en su frecuencia máxima, que si queremos registrar potenciales de acción compuestos, que están en el orden, fíjense, necesitamos por lo menos 20 kHz para poder
registrar un potencial de acción de una célula nerviosa. Entonces, cambia muchísimo y tenemos toda esa... Bueno, acá estaba justo el ejemplo de un potencial de acción de una célula nerviosa, donde desde que se empieza la despolarización, pasa por su umbral, esto creo que se lo veía en fisiología, pasa por el umbral, se hace la despolarización rápida, se hace la fase de repolarización y se vuelve al potencial de reposos, pasan muy pocos milisegundos, fíjense, pasan 3 milisegundos, un poco más, y lo que es el potencial de acción, desde que pasa el umbral hasta que vuelve a caer el umbral, fíjense que es 1 milisegundo. Es muy rápido. Entonces necesita una frecuencia de muestreo muy, muy alta para poder obtener esta información. Esto es el comportamiento de una neurona. Ahora, en un EEG, lo que vemos también es comportamiento de neurona, pero estamos viendo el comportamiento de miles de millones de neuronas todas juntas que forman otro tipo de señales que ya no necesitamos tanta especificidad en el tiempo, entonces se usan frecuencias mucho menores. ¿Bien? Y acá, bueno, es el ejemplo que le estaba dando, queda escrito, para que más o menos se vea cómo puede ir variando la frecuencia de muestreo que se necesita para distintas señales. ¿Bien? Y eso es todo. Eso es todo en lo de la clase de hoy, lo que es frecuencia de muestreo. Obviamente vamos a ahondar mucho más en lo que es en resolución. Bueno, resolución es importante entender los conceptos, sobre todo cuando se va a elegir un equipo para registrar. Yo estoy por ejemplo, si podemos hacer el, los prácticos de electromiografía en el laboratorio, vamos a ver dos equipos. Vamos a ver un equipo se llama Biopac, que es un sistema para hacer registro de muchas señales biológicas distintas, un equipo educativo en el que se pueden hacer registro de electroculograma, de electromiograma, de electroencefalograma, no, electroencefalograma, sí se lo puede usar, pero no está hecho para eso, de electrocardiograma, de fuerza, de oximetría de pulso, se pueden hacer un montón de mediciones con ese equipo. Y siempre que tiene solo 4 entradas, uno pone un sensor, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero medir la oximetría de pulso, que es cuando se pone la pincita en el dedo, y quiero medir el electrocardiograma. Entonces, por el canal 1 pongo el sensor de eh, oximetría de pulso y por el canal 2 pongo los cables para los electrodos. Yo ahí lo que tengo que hacer después con el software es configurarlo al equipo para que los anchos de banda y las ganancias de cada una de esas entradas se adecúen a la señal y ahí le voy a decir, bueno, tal señal, tal entrada va a trabajar con tal rango de frecuencia y con tal ganancia. Y se pueden registrar las señales. Ahora, ese equipo está hecho para no necesitar nada más que los sensores. Entonces, la tensión de referencia que tiene la entrada es muy baja, es bien pequeña, son en el orden de los 2 voltios, 3 voltios, si mal no recuerdo, y, y tiene una resolución de 10 bits. Entonces, puede tomar tiene la capacidad, la resolución de ese equipo de registrar correctamente señales biológicas sin necesidad de ningún otro equipo. Ahora, para electromiografía, tenemos otro conversor AD que tiene una tensión de referencia de 10 voltios. Y vimos que la resolución pasa a ser de varios milivoltios. Entonces, por ahí, para registrar un electromiograma, te quedas con una resolución bastante pobre. Entonces, ¿qué es necesario hacer para poder usar esa placa de adquisición? A la señal de electromiografía, amplificarla primero, que normalmente cuando hacíamos los prácticos en la clase, en el laboratorio, tenían que usar el mismo amplificador que fabricaron en los prácticos anteriores. Ahora, bueno, si podemos ir a la facultad, yo le voy a dar los amplificadores ya armados, unos comerciales. Entonces, se registra la señal, se la amplifica y recién esa señal amplificada va al otro conversor AD que tiene una resolución de entrada mucho mayor para que se pueda registrar correctamente, para que se pueda digitalizar correctamente.
¿A qué voy con todo esto? La resolución es muy importante, bueno, tanto la resolución como la frecuencia de muestreo, pero la resolución es muy importante a la hora de elegir el conversor. Saber cuál es la tensión de referencia del conversor, saber cuál es la cantidad de bits que tiene ese conversor para saber si te va a servir o no para la medición que vos querés hacer. ¿Bien? Y en cuanto a frecuencia de muestreo, va a depender mucho de la información que queramos, del tipo de señal que queramos registrar y cuánta información querramos sacar de esa señal. ¿Bien? Bueno, como le dije ya más de 2 veces, se lo vuelvo a decir, vamos a entrar mucho más detalle de lo que es frecuencia de muestreo en procesamiento de señales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Yo tenía un par ahí Sí, por decime. ejemplo, cuando estábamos hablando, digamos, de conversor AD, al Sí, comienzo, que nos decían sí. que 16 bits por ahí era muy poco. Normalmente, ¿cuánto se usa, por ejemplo, en el SG? Como le decía, el equipo que tenemos nosotros es de 10 bits. Y vos decís, che, pero mirá, Ah, este de 10 bits es mucho más chico que este y vos me decís que sí sirve. Eh, 10 bits en el caso que tiene el laboratorio sirve porque la tensión de referencia es mucho más baja. mm, ¿Bien? Entonces vos vas a tener que tener en cuenta las dos cosas, la cantidad de bits y la tensión de referencia. Entonces vos me decís, bueno, si yo tengo una tensión de referencia, o sea, es el rango de tensión pico a pico que acepta el conversor a la entrada. Y esa tensión de referencia es de 3 voltios, o sea, de menos 1,5 a 1,5. ujú. Y tengo 10 bits, o sea que tengo, a ver, si yo tengo acá, hagamos así. Si yo tengo una tensión de referencia de 3 voltios, ¿bien? Esta es nuestra tensión de referencia, por decir algo. Y tengo 10 bits. Entonces, de acá estamos hablando de que tenemos 2 a las 10 eh, escalones de tensión, que esto es igual a 1024, ¿bien? Entonces yo a estos 3 milivoltios, a estos 3 voltios, lo divido en 1024. ¿No? Y me va a dar acá una resolución de más o menos 3 milivoltios. Si este valor que me da acá, en realidad un poco menos, sería así, menor a 3 milivoltios. Si, si este valor que te da acá es menor que la señal que vos sabés que estás por medir, entonces te sirve. Entonces nosotros decimos, bueno, en un SG tenemos 1 milivoltio. Acá tenemos, en el SG tenemos el orden de 1 milivoltio. Entonces, en principio, si la tensión de referencia es 3 voltios y 10 bits, no me estaría sirviendo esto porque la resolución es de 3 milivoltios, no lo va a registrar al SG. ¿Bien? Busquemos, déjame que busque acá en el navegador, Biopack MP30, las características. No sé si lo encontré, un equipo bastante viejo, pero es muy, muy bueno. A ver. ¿Al mouse se lo ve? Sí, 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 sí. sirve. Buenísimo. Busquemos las especificaciones. Y acá, este es el equipo. Tiene todos estos cablecitos y todas estas cosas. Y dice o no dice cuánto tiene. Es que este ya no lo venden. Ahora ya venden el MP35, que tiene, ¿ves? Yo puse MP30 y te ofrecen el 36, el 36, el 35, pero no estoy viendo dónde está la... Entonces acá no. Veamos si encuentro... Tiene... Che, qué raro que no te den toda la información. Esto se supone que tiene que estar, lo tenés que saber antes de comprarlo. Si no, no lo comprás. Eh,
Claro, es como la computadora, la compra de Exactamente. 32, de 64. Exactamente. Vos no comprás un equipo sin saber que cumplen con las características de lo que vos estabas buscando. Pero me llama mucho la atención. Debe estar en algún lado el tema no lo estoy viendo. Bueno, este es el equipo más nuevito, el MP36. El que tenemos nosotros es color beige, pero tiene igual, tiene las cuatro entradas, tiene estas dos lucecitas de acá. En el laboratorio tenemos todos estos sensores para medir fuerza, para medir oximetría, para medir presión. La verdad que está muy bueno el equipo. Si lo buscan en eBay, lo venden usado, las universidades que tienen mucha plata, los venden usado por $200. Yo con un par de amigos nos hemos comprado uno, tardó mucho en llegar, pero lo tenemos ahí. Aquí está, miren. El conversor AD que tiene el MP36 es de 24 bits, el del MP36, y el MP46 tiene de 16 bits. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo necesito que tenga más resolución, elijo el MP36, y si no, elijo el MP46. El MP46, este que te mostraron acá, que es de mano, MP45, y después el MP46 también es así, es como portátil. Volvamos a donde estábamos. Entonces, ya tenemos cuál es la resolución, ¿bien? Tenemos los rangos de ganancia, que van de ganancia 5 a ganancia 50.000. El equipo que nosotros hemos diseñado para SG, acuérdense que era de ganancia 1.000. Bueno, esto va de 5 a 5.000. Y el MP46 de 10 a 20.000. El MP36, bueno, tiene 4 canales, el 46 tiene 2 canales de entrada. Y veamos, ahí está, rango de entrada, el rango de voltaje de entrada. Y fíjense que el máximo que acepta son 2 milivoltios. 2 voltios, perdón. 2 voltios y 24 bits. Entonces, abramos una calculadora acá y pongamos cuánto vale 2 a la 24. 2 a la 24 es todo eso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner. No, 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 no. Borremos todo. 2 dividido 2 a la 24. Así. Entonces, y esto era 2 a la 24 menos 1. Igual no va a hacer mucha diferencia, pero esto igual, por una cuestión, sería menos 1. ¿Bien? Esto es la resolución del equipo. Entonces son 2 voltios de entrada y tenemos 2 a la n, que en este caso n es 24, menos 1. Y ahí tenemos que acepta valores de 0,1 microvoltios. Bien, porque esto sería como 0,1 por 10 a la menos 6 voltios. Entonces, acepta, o sea, la señal más pequeña que puede medir esto es de 0,1 microvoltios. Bien, este equipo. Obviamente que para medir un SG, recontra sobra. Bien. Capaz que el que tenemos en la facultad no es de 10 bits, debe ser de 16 capaz. La verdad no recuerdo. Pero bueno, así se mide. Entonces yo, antes de comprar un equipo, tengo que revisar todo esto. Después, si se acuerdan, nosotros habíamos calculado la relación de rechazo modo común, que era para rechazar el ruido que entra en forma diferencial a los amplificadores. Miren, este tiene de 85 dB, que para un uso médico, para algunas cosas está muy bien, por ejemplo, para un electromiógrafo, para un electrocardiógrafo, es un muy buen rechazo, quizás no para un electroencefalógrafo, que por ahí necesita un poco más de rechazo, porque son señales muy susceptibles al ruido. Y después, bueno, características de potencia, de la cantidad de corriente que puede entrar o del ruido. Bien. Esto que se pueden conectar los auriculares se usa mucho para cuando se hacen mediciones en neuronas, porque los spike, normalmente la primera forma de estudiar spike era
que los spikes son los potenciales de acción de una neurona, a través del ruido. Acá está la frecuencia de muestreo, miren, la frecuencia de muestreo máxima del MP36 es de 100 kHz, está muy bueno. Habría que pedir que nos compren uno de estos, ¿no? Se conectan con puerto USB, eso ya es un estándar, y bueno, tienen toda la información. Pero lo que hemos visto en esta clase, acá lo importante es la resolución, la tensión de entrada y la frecuencia de muestreo. Esa es la Y segunda bueno, pregunta que tenía, de la frecuencia de muestreo. Si sí, nosotros nos tenemos que fijarnos, ponerle para ver la frecuencia máxima que íbamos a necesitar, sí, la veíamos en el cuadro, digamos, de frecuencias del rango, lo tomamos al máximo. claro, tiene que tomar máximo. Ah, bien. Vos decís, estás acá y venís a este cuadro y decís, acá. Yo quiero medir, por decir, mira, en el último parcial preguntó esto el profe. Agarró y le preguntó al chico si yo quiero medir un electroculograma. No, si yo tengo un equipo que mide electroculograma, eso preguntó. Si yo tengo un equipo que mide electroculograma y con ese equipo que mide electroculograma que tiene una frecuencia máxima de 10 Hz, ¿qué pasa si quiero medir una señal de electromiografía? Y ahí tenés dos problemas. Uno, que la frecuencia de muestreo no te va a dar. Suponete que va a agarrar y decir, bueno, para medir electroculograma, para medir un electroculograma, voy a tomar una frecuencia de 10 veces esto, 10 Hz. Entonces voy a decir, voy a tomar una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Entonces, te alcanza y te sobra, porque vos fijate que la frecuencia máxima es 10 Hz. Entonces vos tomás este valor y elegir una frecuencia de muestreo. El problema que va a tener con un equipo de electroculograma para medir un EMG, que el EMG está totalmente fuera del rango de frecuencia del electroculograma, entonces no va a ver nada porque el equipo lo va a filtrar. ¿Bien? Eso se pregunta casi siempre en los parciales. Pero sí, cuando vos tenés que elegir la frecuencia de muestreo, si vos decís quiero hacer electromiografía, que es este valor de acá, que estamos hablando más o menos, supongamos por decir, porque es bastante variable la electromiografía, pero cuando estás trabajando en experimentación muy específica, estás hablando de alrededor de unos 2000 o 3000 Hz. ¿Bien? Para cuestiones prácticas se toma hasta 500 Hz más o menos por acá, pero para cuestiones más detalladas de experimentación se toma unos 3 kHz. Entonces vos decís, bueno, si yo quiero tomar mucho detalle de la electromiografía, necesito una frecuencia de muestreo que sea 10 veces la frecuencia máxima del EMG. ¿Bien? Y acá sería más o menos unos 30 kHz. Que nosotros lo hemos hecho un par de veces en el laboratorio para estudiar unas cosas que se llaman MUAPs, que el profesor se las mostró en la clase de electromiografía. Y los MUAPs, si uno quiere poder visualizar los MUAPs en una electromiografía, necesita una frecuencia de muestreo muy, muy alta. Contesté las preguntas, sé que hablé Sí, mucho sí, más de lo que perfecto. me... Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Dale. ¿Alguien más tiene algo para consultar? Si no, cortamos la grabación y están libres. No hay. Bueno, corto esto. Aguánteme un minutito que vea